mis estudios de preescolar, primaria, secundaria ahí en la comunidad, pero a la par de que estudiaba trabajábamos. Trabajamos a las 4 de la mañana, nos levantábamos a trabajar, parábamos de trabajar a las 7 para desayunar y irnos a la escuela. Ya. Perfecto. Toño, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue de camino para acá? Excelente, mucho tráfico, pero rayando, pero llegamos a tiempo. ¿No tienes calor con ese traje? Poquito, pero ya es la costumbre. Oye, Toño, quisiera, yo ya te conozco, ya nos presentamos, pero quisiera que para efectos del video nos platicaras quién eres, qué estás haciendo ahorita, cuál es el cargo que estás pretendiendo. Cuéntanos un poquito de eso, Toño. Ok, sí, mira, yo desde mi origen yo nací en una comunidad indígena que se llama Villa Progreso, aquí en el municipio de Ezequiel Montes, aquí en Querétaro. Ahí yo nací, ahí mis padres son analfabetos, no estudiaron. Desde chico, pues yo hice mis estudios de preescolar, primaria, secundaria ahí en la comunidad, pero a la par de que estudiaba trabajábamos. Trabajamos a las 4 de la mañana, nos levantábamos a trabajar, parábamos de trabajar a las 7 para desayunar y irnos a la escuela. Ya es que normalmente entras a las 8 en el preescolar, primaria y secundaria. Ok. Y saliendo de la escuela comía y me iba a cuidar unos animales, unos borregos, y de nosotros y de otras personas que me daban unos pesos para ganar algo de dinero para poder solventar la economía familiar, porque aparte éramos 9 hermanos. Entonces 9 hermanos con escasos recursos, vivíamos al día a día y a veces ni al día a día. Entonces, pero estaba divertido, ¿no? Tener 9 hermanos. Es divertido, es extremo también, porque a veces en broma le decía a mi hermana, comprábamos un refresco y era para todos, ¿no? Y decía, es que mi mitad es la de abajo, y se tomaba todo el refresco. Oye, Toño, a ver, me quiero regresar poquito, porfa. Sí. Primero, tu nombre completo, cuál es el puesto que estás desempeñando ahora y para cuál puesto aspiras, por favor. Mi nombre es Antonio Castillo Álvarez, soy secretario de un tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo, y actualmente soy candidato a juez de distrito en el 15º circuito en Baja California, para juez mixto. ¿Por qué hasta allá? Mira, ahorita que platique mi origen, vas a ver que yo siempre he sido una persona de retos, de esfuerzo y dedicación. Y para mí el estado de Baja California implica un reto porque salgo de mi estado de confort. Y además para mí es muy interesante ir a ese estado porque me llama la atención los problemas jurídicos que pueda haber ahí, por ser frontera, por ser la más importante del país. Y también me llama la atención su gente porque es gente del norte, es gente muy franca, y todo eso es un reto para mí, salir de mi comunidad, pero tratar de ir a impartir justicia, cumplir un sueño, pero con ese reto. De acuerdo. Me decías de tus orígenes, en una comunidad de Ezequiel Montes. ¿Cómo se llama la comunidad? Se llama Villa Progreso, así se llama la comunidad. Ok, y me decías que perteneces a una comunidad indígena. ¿Indígena? Ajá, esa comunidad es indígena. ¿Cómo se llama? Otomí. La comunidad se llama Villa Progreso, okay. pero sus raíces son otomís. Okay, o perfecto. La persona de ahí son. ¿Tus padres cómo se llaman? Mi madre se llama María del Rosario Álvarez Morán y mi padre Mauro Castillo Presa. ¿Todavía están con nosotros? Todavía. Ok. ¿Eres de tus hermanos, eres el más grande, el más chico? Soy el del medio. Son 4 más chicos, 4 más grandes. Ok. Quiero empezar por esta parte. Toño, ¿tus papás a qué se dedicaron? Mi mamá se dedica a la jarciería. La jarciería es hacer mecates de itzcle, así se dice, mecates. Se usan para tendederos. Son como los de plástico, pero es de otro material más resistente. Ok, ¿y tu papá? Y mi papá, desde que tengo uso de razón, iba y venía a Estados Unidos, era bracero y iba de ilegal. Seguro ya viste nuestros otros videos, ¿no? Si tus papás pudieran ver este video de YouTube, o cuando lo vean en algunos años, ¿qué mensaje te gustaría que escucharan de ti? Bueno, que para mí son un esfuerzo de lucha y que aunque ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar, hicieron lo posible porque yo sí tuviera la oportunidad, y eso se los voy a valorar por siempre. ¿Quién es tu consentido? Yo creo que mi mamá, pero eso edítalo. Oye, Toño, ¿y a tus hermanos te llevas con todos? ¿Tienes algún hermano preferido? ¿Aún los ves? No sé. Me llevo con todos, sí, nos vemos. Haz de cuenta que yo fui el primero de mi familia en tener una carrera universitaria, y nosotros nos apoyamos porque a mí me apoyó un hermano mayor, pero que él no tuvo la oportunidad de estudiar más que la secundaria y se fue a Estados Unidos, igual, de inmigrante. Ya.
y él nos apoyó, y a su vez yo tengo 2 hermanos más chicos que ya también estudiaron la licenciatura con apoyo mío y de mi hermano. ¿Licenciatura en Derecho? En Derecho también. Sí, fíjate que quiero abrir un pequeño paréntesis en este video. Justo el día de ayer, Alex, que está aquí con nosotros, tuvo la fortuna y debo decir que ciertamente nos da mucho orgullo que se tituló también. Ya Excelente. nos invitó a su ceremonia, se tituló, lo mojaron y además debo decir que se tituló por promedio, ¿eh? Excelente. Mis 2 hermanos también. Yo no por promedio, pero sí tuve 9.3 por ahí. Creo que 9, por promedio creo que es de 9.5 para arriba. Ya. Sí, fíjate que el buen Alex se tituló por promedio y debo decirte que siento un poco de afinidad con lo que dices, porque igual con Alex yo lo conocí recién iniciada su carrera, y fui parte de él. Tal vez llevamos conociéndonos 2 o 3 años, tal vez. Y ahora ya hace amparos y se pelea con los tribunales y todo ese rollo. Entonces, tus hermanos, ¿tú los apoyaste? ¿De qué forma los apoyaste? Pues como ya tenía yo el camino recorrido, mis hermanos vivían conmigo, con mi esposa en su momento, ya cuando me casé, con dinero también, si necesitaban para libros, para algo. Entonces, ya no batallaron. En la historia que yo tengo, yo llegué aquí a Querétaro cuando me vine a la universidad, pero yo no tenía dónde llegar. O sea, yo agarré mis cosas y llegué a Querétaro sin saber a dónde me iba a quedar el primer día. ¿Y cómo lo solucionaste? Mi lógica me dijo, mira, no creo que sea la única persona de fuera que vaya a estudiar a la ciudad, y pues por lógica ahí alrededor de la universidad deben de rentar algún cuarto, y fue lo que hice. Llegué a la esquina, exactamente recuerdo bien, esquina Hidalgo con Tecnológico, que es ahí donde está. Sí, sí. Y caminé hacia Hidalgo, hacia el centro, y como a 500 metros letrero decía se rentan cuartos, y dije, de aquí soy. Y arreglaste ese mismo día. Y ese mismo día, sí, ya llevaba todo, ya no había vuelta atrás. Ya. Oye, me hablabas de tu esposa. Cuéntame un poquito de esa parte tuya. Sí, a ella la conocí ahí dentro del Poder Judicial. Ahí hay lo que antes se llamaba el Instituto de la Judicatura Federal, ahora se llama Escuela Federal de Formación Judicial. Y el magistrado con el que yo trabajaba en ese entonces daba clases de técnicas para la elaboración de una sentencia de amparo directo. Ok. Y yo fui de asistente, bueno, lo sustituí 2 clases y fui de asistente con él, y ella estaba de alumna, y ahí nos conocimos, y ya después nos contactamos y empezamos a... O sea, también hay historias de amor en el Poder Judicial. También en el expediente hay historias de amor. Oye, ¿y cuántos años llevas con ella? Ya tenemos 7 años. Ok, ¿está dispuesta a seguirte hasta allá al norte? Sí. De hecho, lo consultamos y fue algo que platicamos, y ella me apoya en un sueño que yo tengo, pero ella es de la idea de que al cumplirse mi sueño también se cumplen los de ella. Y misma pregunta, Toño, si en algún momento ella pudiera ver este video en 5, 10 años, 20 años, no sé, ¿qué mensaje te gustaría que viera de ti? Yo le agradecería por apoyarme siempre, por ser incondicional, por estar conmigo en las buenas y en las malas, y por nunca echarse para atrás. Okay. Toño, ahora me hablaste de la facultad, ¿estudiaste en la Autónoma? En la Autónoma de Querétaro. Y cuéntame, ¿en qué año estudiaste? Yo soy de la generación 2004-2008. Ok, no estás tan... Normalmente tenemos acá noventeros, ochenteros, así. ¿En qué año naciste, Toño, perdón? Yo nací en 1984. Súper, perfecto. Sí. Toño, ¿cómo fue tu vida de estudiante? ¿Eras un estudiante aplicado? ¿No te gustaba tanto? ¿Cómo eras de estudiante? Sí, mira, mi vida de estudiante, no fui un estudiante, te digo, de 10, pero sí me iba bien. Mis calificaciones oscilan entre 8, 9 y 10. Yo no era muy matado, yo era de los que me gustaba ir a las clases y poner atención, porque con eso era con lo que yo resolvía el examen. No era de estudiar ni hacía un repaso final, pero para mí es fundamental no fallar a clases y estar siempre, porque eso era lo básico para mí. Okay. Y pues te digo siempre de 8, 9 y 10. Las materias donde más me iba mal es donde te podían contestar literalmente lo que dice la ley, porque yo desde entonces siempre me gustaba más razonarlo más que fuera literal, ¿no? Porque yo decía, pues el artículo lo cambian mañana, claro, la ley la cambian mañana, o más bien es razonar el punto jurídico, ¿no? Exacto. Oye, ¿y tenías materias favoritas, materias que no te gustaban? No, sí tengo favoritas. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con amparo, con control constitucional, la controversia, la acción. Y las que no me gustaron, pues eran de historia. No me gustaban tanto porque se me hacían un poco aburridas, aunque sé que es la base de todo lo demás.
pero yo era como más práctico, siempre me gustó más lo procesal y lo sustantivo, pero ya más tangible, Claro. más real. Oye, Toño, y digo, yo siempre lo platico, ¿no? ¿Hubo algunos profesores o algún profesor que te haya marcado en la carrera, algún profesor que hayas dicho, híjole, este fue tal vez parte de mi formación? ¿Hubo alguien ahí? Fíjate que de la carrera no, pero de la especialidad sí. De la especialidad hay un maestro que ahorita incluso está participando para el electoral. Se llama Sergio Guerrero Olvera. Mm, En ese tiempo que yo tomé la especialidad en Constitucional y Amparo, él había ido a estudiar, a hacer una maestría en la Universidad de Castilla de la Mancha, en España, y traía muy en boga lo que era el neoconstitucionalismo, Gustavo Zagrebelsky, Susana Pozzolo, todos, Robert Alexi. Entonces nos hacía leer ese tipo de libros, y a mí me apasionó todo eso que tiene que ver con la regularidad constitucional. Y desde ahí, desde antes, pero él incluso nos decía, mira, tú puedes tener un juicio y es como ir a la guerra, decía. Si tú vas a un juicio y vas y formulas conceptos de violación en un juicio de amparo de pura legalidad, es como ir a la guerra con una resortera. Dice, pero si en la demanda de amparo formulas o planteas la inconstitucionalidad de una norma, es como si sacaras una bazuca, porque entonces ya de limitarte a pura legalidad, ya tienes la posibilidad de más fuerte de ganar un claro. asunto. Ok. ¿Aún lo ves o ya perdiste contacto con él? Perdí contacto con él de forma personal. Aún lo sigo en redes y demás, porque él se fue para Guadalajara, me parece. Estuvo allá en la sala sí, regional electoral de allá. Ok, vale. Oye, y bueno, ¿tuviste en la facultad solamente eras estudiante? ¿Tuviste algún primer trabajo? Sí, yo te digo que desde que estudiaba preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, siempre estudiaba a la par de trabajar. Sí, trabajaba y estudiaba. Y incluso tuve que suspender mis estudios universitarios, me metí al ejército como soldado raso para obtener otro poco de ingresos y continuar estudiando. Y el primer día que entré a la facultad, ese primer día también me fui a trabajar a los juzgados penales, en un juzgado de primera instancia penal, como meritorio, pero al fin es un trabajo, aunque no nos pagaran con monedas, claro. El conocimiento era tu paga. Y entonces yo desde el primer día siempre trabajaba y estudiaba. Si tenía horas libres, si tenía más de una hora libre, me regresaba ya cuando ya estuve en el tribunal, al tribunal, porque estaba más cerca, y así. O sea, y saliendo de la escuela igual me regresaba a trabajar. Oye, igual siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Si llegan, ahora vemos muchos estudiantes de derecho que, ya sabes, ¿no? Te contactan y quieren como mucho salario o ponderan mucho más el salario que la experiencia. ¿Qué consejo darías en ese sentido? Mire, al menos para efectos del Poder Judicial, esto es una vocación. Y como vocación sí es importante el salario, pero lo más importante es que te apasione lo que te gusta y que lo hagas con ese amor, con esas ganas de que no lo ves como un trabajo, ¿no? Lo ves como algo que te gusta y además te pagan. Además yo decía así, mira, yo hago lo que me gusta y todavía me pagan. Entonces es por añadidura el pago. Entonces cuando tú haces lo que te gusta, no te puede ir mal en lo económico, porque lo haces y lo haces bien. Y cada día mejoras y siempre buscas cómo ser, cómo superar lo que ya hiciste. Claro. Y entonces eso viene por añadidura un salario mejor. Entonces, para mí se deben de concentrar más bien en lo que les gusta y tener esa vocación y siempre salir adelante en lo que les gusta. Toño, déjame mucho más claro este punto. ¿Cómo fue que entraste al Poder Judicial? ¿Cómo te dieron la oportunidad? ¿Cómo era la vida de meritorio? Sí. Cuéntanos esa parte. Sí, mira, haz de cuenta cuando yo termino fui al ejército, me salgo del ejército para entrar a la universidad. Pero cuando quise entrar ya se había pasado la etapa de inscripción, entonces, pero a la par un amigo me dijo, mira, métete a una particular, y eso fue un lapsus, digamos, métete a una particular. Y fui a la particular, pero me dijo, pero le digo, pero no tengo dinero para pagar, y me dijo, mira, si tú te metes como meritorio al Ministerio Público, ahí te pagan por sacar copias y por sellar expedientes. Ay, pues dije, pues sí, me inscribo, ya me inscribí, y dejé mis documentos y luego voy al Ministerio Público y le dijo, ya vine para que me paguen por sellar y sacar copias. Y me dijeron, no, es que no es así, tienes que entrar como meritorio y demás. Entonces entré como meritorio, no pude pagar la particular porque pues no tenía dinero. Ya hasta el año siguiente pude entrar a la universidad y
Y cuando entré, cuando estuve en meritorio en el Ministerio Público, había un fiscal que en ese tiempo eran ministerios públicos que había estado en el juzgado de primera instancia como secretario de acuerdos. Okay. Y él se regresó del Ministerio Público para el juzgado. Y cuando él se regresa, le dijo, oiga, licenciado, si yo llego a quedar, si llego a pasar todo el proceso de selección de derecho, ¿lo puedo ir a ver para incorporarme con usted? Me dijo que sí. Entonces el primer día lo voy a ver, me acepto, me quedo como meritorio ahí. Fueron 2 semestres, fueron 2 años. Y justo después de esos 2 años, la juez con la que yo estaba tomaba un curso de contradicción de tesis, así se llamaba, donde se juntaban varios jueces y magistrados federales y locales y discutían las jurisprudencias que iban saliendo semana con semana. Okay. Y ahí, y entonces yo empecé a ver, ya en la escuela ya estaba yo viendo algo de amparo y dije, pues yo quiero hacer esto. Y le dije a la juez, oiga, licenciada, mire, yo me voy a ir de aquí, yo me quiero ir al Poder Judicial. Y ella le dijo, pues si quieres yo le hablo de ti al magistrado porque pues luego anda buscando gente y así me daba largas, ¿eh? Y me decía, luego. Y tomé la decisión entonces de yo ir directamente a preguntarle, oiga, magistrado, mire, ¿me va a recibir o no? Si no, para ir a buscar a otro lado. Y él me recibió el magistrado Germán Tena Campero. Con él, estando en el 4º semestre, él me recibe como meritorio, igual como meritorio. Él está ahora de magistrado, ¿no? Él ya se jubiló. Pero estaba de magistrado. Estuvo de magistrado. Igual en el del trabajo, ¿no? Sí, estuvo en el trabajo. Sí, lo recuerdo. Sí, sí, yo empecé con él. Él empecé desde cero, desde meritorio. Él me revisaba los primeros proyectos de sentencia, porque yo desde que llegué ahí, como ya tenía un poco de práctica haciendo proyectos, pero de sentencias de penales en primera instancia. Okay. Y cuando llego con él me da mis primeros proyectos para hacer, pero de juicios de amparo directo. Y el primero me acuerdo perfecto cuál fue. Fue una sentencia de amparo porque el laudo no tenía firmas cuando... Tan típico. Ajá, entonces me dijo, lo vas a hacer. Esa fue mi primera sentencia, pero yo me entendía con él, él me corregía, él me tenía mucha paciencia, o sea, él me preparó. La verdad, yo lo considero mi mentor porque él me enseñó todo lo que sé, aunque yo ya venía de un poco de preparación con la persona que me enseñó en el Ministerio Público y la juez que me enseñó en juzgados penales. Cuando llegué con él dije, no sé nada, y así lo acepté mi realidad. Tuve que volver a empezar de cero, entre comillas, ya traía conceptos, pero empezar de cero, como en un ministerio público o en un juzgado estás impuesto a trabajar casi muchas cosas de formato y acá todo era diferente. Todo era particularizado, analizar el caso de la primera hasta la última hoja, y entonces él me enseñó todo eso, todo ese proceso. Ya, de acuerdo. Ahora estás entonces como secretario en un tribunal. Como secretario en el mismo tribunal colegiado, nada más que en ese entonces, de lo que te platico, cuando yo ingresé, era un tribunal mixto, conocíamos de todas las materias, y a partir del 2016 se semi-especializó en administrativo y laboral. Oye, a ver, Toño, entonces déjame entender esta parte. ¿Empezaste desde abajo entonces en el tribunal? Sí, de meritorio. ¿Y cómo fuiste escalando? ¿Qué puestos tuviste? Haz de cuenta, fui de meritorio, estuve mucho tiempo de meritorio, porque el magistrado, incluso consciente de que yo no hiciera concha, por así decirlo, me dijo, mire, Toño, mire, Toño, no, usted va a estar aquí desde meritorio y yo no le voy a dar la base de oficial. Oficial es el primer escalón. No le voy a dar nombramiento ni base de oficial hasta que me entregue el título de que ya terminó la carrera. Y así fue, terminando la carrera, le enseñé el título, él me dio la base de oficial, luego hice examen, luego me dio nombramiento de secretario particular, luego hice examen para actuario y lo aprobé, y luego hice examen para secretario y lo aprobé, y entonces fue como fui ocupando los cargos. ¿Y cuál extrañas más? ¿O cuál disfrutaste más? ¿Cuál cargo? Ajá. Yo disfruto mucho el de secretario. Ok, ahora, Toño, ¿qué hace un secretario? Un secretario es, digamos, es como un juez en chiquito. ¿Por qué es el juez en chiquito? La función esencial del secretario es hacer los proyectos de sentencia. ¿Qué es un proyecto de sentencia? Pues es una propuesta de cómo se va a resolver un caso. Tiene que hacer toda la investigación de lo que hay en el expediente y proponer cómo se debe de resolver. Por poner un ejemplo, si es un despido y el patrón negó la relación laboral, pues analizar a ver si existen pruebas en el expediente de que efectivamente, a ver si existen pruebas en el expediente que acrediten que sí hubo una relación laboral entre el trabajador y el patrón. Entonces yo hago la propuesta, digo si hay pruebas, ellos revisan y él revisa, el magistrado con el que estoy revisa y dice estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo se somete al pleno para que lo aprueben entre los 3 magistrados. Pero entonces la función esencial es hacer investigación del expediente para proponer una solución
esa es la función esencial de un secretario. ¿Hay democracia en un colegiado? ¿En qué sentido, digamos? Sí, siempre se los pregunto a los invitados en este sentido, ¿no? Ya ves que deciden de forma colegiada, deciden entre tres. Sí, así es. A eso me refiero. ¿Hay democracia ahí? ¿Se Sí. discuten las sentencias? Sí, se discuten las sentencias, se discuten los proyectos. Normalmente, si van bien estudiados, van a salir por unanimidad de votos, pero puede ser un asunto que esté de criterio o de interpretación, y ahí puede haber mayoría de votos, 2-1. Pero al final sí se estudian, sí se discuten, sí se dan las razones por las cuales se está a favor o en contra de la decisión propuesta. Ok, ¿Y cómo haces tú, Toño, para resolver tus asuntos? O sea, ¿tienes algún método, tienes algún ritual, alguna cábala incluso para resolver los asuntos? ¿O cómo los estudias? Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, yo me gusta empezarlos de atrás para adelante. Parece no lógico, pero ¿por qué? Me gusta ver qué es lo que vienen alegando en los conceptos de violación para ver dónde voy a poner la mayor atención. Me voy hacia atrás, pero ya después hacia atrás, luego digo a ver qué dijo en la sentencia y luego ya me voy al inicio. Y ya desde el inicio voy anotando, y yo voy ordenando los conceptos de violación, los que van encaminados a violaciones procesales, a violaciones formales y a las violaciones de fondo. Y lo voy haciendo en una hoja de papel donde voy diciendo, mira, él alega esto, y ya lo voy calificando conforme voy revisando el expediente. Sí está la violación, no está la violación, sí está la omisión, no está la omisión, y voy provisionalmente haciendo un esqueletito de sentencia en mano, un cuadrito donde digo qué dijo y si tiene razón o no. Y ya de una vez que hago ese estudio provisional, es lo que me va a servir para ya plasmarlo en el proyecto y contestar los conceptos. Oye, entonces nos explicabas lo que hace un secretario, ¿no? Nos decías que es como un juez chiquito. Ajá. Oye, Toño, justo iba a esta pregunta. Ya sabrás que nosotros los litigantes nos quejamos de todo, ¿no? Nos quejamos de todo y lo digo en este sentido. Un amparo que ustedes están resolviendo se está tardando, si no me equivoco, como 1 año, 4 meses, ¿no? Sí, más o menos. Y de repente nuestros clientes nos dicen, oye, es que ¿por qué se tarda tanto? No sé qué. Y siempre les explicamos, es que tienen mucha carga de trabajo y no nos creen a veces. Ajá. Quiero que tú nos platiques esa parte de viva voz, ¿no? Sí, mire, conforme a la ley, Ajá. técnicamente tenemos 3 meses para dictar una sentencia en un amparo directo. Ok. Ajá. Pero también tú sabes que hay un principio de derecho que dice que a lo imposible nadie está obligado. Es correcto. Entonces nosotros para un secretario, para revisar un asunto y realmente estudiarlo a profundidad y hacerlo bien y no hacerlo a la carrera, no puede sacar más de 3 asuntos por semana, por mucho 4 por secretario. Entonces nosotros sacamos listamos, cada secretario lista 3 o 4 asuntos o proyectos de resolución para el magistrado que los lista para que se resuelvan en la sesión, pero nos llegan 6 o 7, entonces es una bola de nieve porque sale menos de lo que entra. Entonces sacamos 3 asuntos, pero nos llegan 4, 5, 6, 7, 8, 10, a veces 12 por secretario. Entonces se va haciendo grande. Entonces la carga de trabajo se va incrementando, y la verdad no es porque uno quiera. Nosotros hacemos lo posible porque salgan, nos esforzamos, pero sería mentirte decir, mira, los vamos a sacar dentro de los 3 meses, pero un secretario que te entregue 5 asuntos por semana no los está estudiando bien. La verdad no los está estudiando. No es posible. No es posible, y menos en el sistema laboral nuevo, porque en el escrito como quiera ahí estabas y dependiendo de tu capacidad de qué tan rápido pudieras leer, avanzabas rápido. Pero en el nuevo sistema tienes que estar viendo los videos, detenerte, pausar, tomar nota, qué fue lo que dijo, dónde lo dijo. Entonces, si la audiencia dura 5 horas, tú al estar pausando ya te echaste a lo mejor otras 5. Ajá, entonces al final no es posible que salgan muy rápido, aunque yo sí soy de la idea que sí podríamos encontrar algunos mecanismos para un poco agilizarlos, y lo he dicho en algunos otros lugares. Hay muchos asuntos que nosotros le llamamos de machote o de formato, porque el problema jurídico es el mismo, pero ya el tribunal ya tiene un criterio. Entonces ese tipo de asuntos los podemos agrupar y tratar de que salgan en masa o en número, y eso sí se puede hacer. Pero aún así con eso no sería suficiente para abatir todo el rezago que tenemos. Entonces dirán, bueno, entonces ¿cómo le hacemos para abatir el rezago? Es una cuestión que no depende del juez, porque es una cuestión que tiene que ver con una función administrativa, que si ahorita dijéramos quién la tiene que resolver sería el consejo. Tendría que autorizar a lo mejor un tribunal auxiliar para que nos ayude a dictar sentencias, o crear otro tribunal en materia laboral, porque nuestra carga de trabajo es 99% laboral y 1% administrativo. Oye, Toño, quiero preguntarte esto. Bueno, lo primero es,
Fíjate que a mí me gusta mucho, ahora le he tomado como mucho interés al tema de inteligencia artificial y estas cosas, ¿no? En materia federal hay mucha digitalización más bien la justicia como que está muy digitalizada, ¿no? Se llevan audiencias en línea, existe este buzón para recibir notificaciones, todo este tema. ¿Qué piensas al respecto de ello? ¿Crees que funcione? ¿Crees que la inteligencia artificial ayude para no quiero decir para suplir, pero sí que ayude para auxiliar a algunas personas dentro del tribunal? ¿Qué piensas de esto? Sí, no, para mí es fundamental, ya tiene que ser algo que se tiene que incorporar. Por ejemplo, la Corte ya tiene un sistema que está de piloto donde tú le das un tema y te agrupa las sentencias que la Corte ha tocado el tema, ¿no? Eso es importante porque en el tribunal también, como vemos muchos asuntos, para que no vayamos a resolver en contra de nuestro propio precedente, no es lo mismo una búsqueda manual de tus archivos o irle a preguntar a tu compañero o a los otros 4 secretarios de tu ponencia más los otros 8 de los otros 2 magistrados y confiar en la memoria o en el sistema y a lo mejor no le diste la palabra correcta a que tengas esa inteligencia artificial que te permita con palabras clave localizarte todos los asuntos en los que hayas tocado el tema. Entonces eso te facilitaría resolver los asuntos. Claro. Oye, Toño, hablaste también de la creación de nuevos tribunales. Digo, no quiero entrar en la discusión sobre si la reforma al Poder Judicial fue buena, fue mala, no me gusta entrar en esos temas. Más bien yo lo que te preguntaría es, evidentemente, Toño, necesitamos gente que esté preparada para los nuevos tribunales, ¿no? Te voy a platicar una experiencia que tuve hace poquito, sí, para que me des tu opinión. Yo doy algunas pláticas en algunos foros, ¿no? Y de ahí me contactó una persona y me dijo, oye, tomé unos cursos contigo, por favor resuélveme una duda. Sí, ¿cuál es la duda? La voy a cambiar un poquito para que no, para no herir susceptibilidades, ¿no? Okay. Me dijo, oye, ¿cuáles son los requisitos de la personalidad en materia laboral? Así es. Le dije, ¿sabes qué? Pues puede ser una carta poder, un testimonio, lo que sea, ¿no? Es una duda, digámoslo así, nivel muy básico, ¿no? Así es. Y cuando veo la persona que me escribió, veo candidato para juez laboral en tal estado, dije, ¿cómo crees? O sea, me estás preguntando los requisitos básicos de materia laboral. Sí. ¿Cómo ves esto, no? O sea, ¿cómo lo relacionas con la creación de más tribunales? ¿Cómo ves esta parte? Sí, mira, yo tengo una frase que acuñé ahorita precisamente con estas elecciones y para mí es la justicia impartida por personas poco capacitadas o poco profesionales también es una injusticia. También se traduce en una injusticia porque ¿cómo te va a resolver alguien que no tiene la capacidad para resolver los problemas jurídicos que se dan en el tribunal? Entonces, yo creo que las personas que deben de impartir justicia deben de ser las más capacitadas, deben de tener el mejor perfil, deben de hacerlo por vocación, porque también yo le he dicho, mira, tú puedes tener todos los conocimientos jurídicos, pero esa es la mitad de lo que debe ser un juez. La otra mitad es administración del juzgado y tacto con el personal y con los litigantes. Porque puedes ser el mejor juez, pero si a los litigantes no los recibes o les dices que saquen cita en 3 días, 4 días, o a tu personal ni siquiera los escuchas para aceptar opiniones de cómo organizar el juzgado para poder agilizar el trámite, pues imagínate cómo va a ser un juzgado autoritario. Entonces, la mitad es sí el conocimiento, pero la otra mitad es cómo administro administrativamente el juzgado y el personal. Y además la función del juez no nada más es dictar sentencias, tiene que dar nombramientos, tiene que rendir estadística, tiene tanto mensual como anual. Entonces son muchos trámites que no se ven, pero que se tienen que hacer. Y entonces para todo eso hay que estar capacitado. Y si no, el resultado puede ser muy poco favorable. Ya. Oye, en caso de que resultes vencedor, ¿cómo vas a manejar esta parte, Toño? ¿Vas a ser una persona o vas a tener un tribunal de puertas abiertas? ¿Vas a recibir a la gente? ¿Te gusta recibir a la gente? ¿Por la propia naturaleza de las funciones no se puede? ¿Qué piensas de esto? No, yo sí soy de la idea de que en cuanto llegue hay que recibirlos. Somos servidores públicos, tenemos que atenderlos. Puedes tener todas las ocupaciones, pero tienes que escuchar a la gente, tienes que escucharla, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces todavía el sistema es mixto porque hay algunos sistemas que son orales, pero hay otros que todavía son escritos. Entonces, a veces tú ves el papel, pero en el papel no puedes realmente comprender realmente en carne viva qué es lo que pasó, y a veces cuando escuchas a
a las personas y te plantean su problema, cambia la perspectiva que tenías del caso, de cómo viste. Ya no es lo mismo ver una constancia, puras letras, que ya venga la persona y te explique y veas hasta su semblante y lo que te está planteando. Entonces, para mí es importante recibir a la gente. Como secretarios, al menos en el tribunal en el que yo estoy, somos un filtro para que puedan pasar con el juez. Primero pasan con nosotros, siempre los atiendo, siempre tengo las puertas abiertas. Si yo estoy ocupado, suspendo para atenderlos. Hay cosas que sí son imposibles de suspender. Por ejemplo, a veces me toca dar cuenta en la sesión con los asuntos y ahí no puedo suspender porque son sesiones que están en vivo. Pero sí les digo que me esperen lo que me tenga que tardar, pero yo sí soy de la idea de que tienen que resolverlos y que no necesitan sacar cita para que los puedan recibir. Claro. Oye, cuéntame un poquito, Toño, sobre tu jornada laboral. Sí, mira, nosotros formalmente tenemos una jornada laboral. Formalmente entramos a las 9, salimos a las 3 a comer, de 3 a 4 y salimos a las 6 en esta jornada. Pero la realidad es que no, la realidad es que yo, por ejemplo, tengo la costumbre de llegar como a las 7 y ahorita ya estoy saliendo un poco más temprano, pero al inicio eran jornadas que salíamos a las 11, 12 de la noche, a veces en la madrugada estábamos ahí en el tribunal. O sea, ¿por qué? Porque es tanta la pasión, y cuando estás estudiando un asunto lo que menos quieres es interrumpirlo, porque si lo detienes, se pierde la hilación que tienes y a veces es volver a empezar y cuesta trabajo, pero se te va el tiempo tan rápido que no lo sientes. Entonces, las jornadas pueden variar, pero digamos, normal. Yo tuve jornadas de que entraba a las 7 y salía a las 10, 11, 12, a veces al otro día. Entonces, ahorita ya son más tranquilas, ya desde las 7, 6 ya podemos salir, pero sí se requiere, pero nos llevamos trabajo. O sea, me voy del tribunal, pero me llevo mi expediente y lo estoy estudiando y lo estoy proyectando en la casa. Oye, tu esposa te entiende perfecto, ¿no? Sí, porque ella incluso cuando a veces hay movimiento de jueces y cuando hay movimiento de jueces, pues cada quien tiene criterios diferentes, se tienen que adaptar. Entonces hubo un tiempo en que ella estaba saliendo a las 5 de la mañana, o sea, nada más llegaba a la casa, se bañaba y se iba, pero así fue muchísimo tiempo. Oye, Toño, ¿y sabrás que en materia laboral la conciliación es predominante? Sí. Cuando tienes una discusión con ella, ¿la aplicas? Cuando tengo una discusión, yo me allano a lo que diga. Ah, bueno, ese es un buen tema, el de los allanamientos, Toño. Digo, aprovecho para platicar, para preguntártelo, Toño, ya que tocaste el tema. Sí. ¿Soy yo o los allanamientos no se ven tanto en materia laboral? No, yo del tiempo que tengo, y ya tengo rato haciéndolos, he visto 2 y eso es todo lo que yo he visto. Yo soy el tercero. En allanamiento, sí. Sí, normalmente nadie se allana a las prestaciones. Yo soy el tercero y lo digo a título personal. Tuvimos criterios completamente distintos entre dos juzgados de aquí de Querétaro, pero completamente distintos, lo que no te imaginas, ¿eh? Y pensé que estaba un poco perdido, pensé que los allanamientos funcionaban en materia laboral, pero me dices que no. No. Yo le digo 2, he visto 2 y son los únicos que he visto. Y como secretario tengo 12 años, pero proyectando tengo como 15 años y no los había, he visto 2 en 15 años. Igual no me contestaste, ¿aplicas la conciliación? Ah, no, el allanamiento. El allanamiento, sí. A todos sí, dice mi papá. Sí. Ok, está perfecto. Sí. Oye, Toño, digo, ya para pasar al tema de tu candidatura, de ver todo este tema, ¿cómo ves el derecho del trabajo, Toño? ¿Qué viene para allá? Antes de que me contestes esto se me pasa una pregunta. Toño, siempre le preguntamos a nuestros invitados cómo hacen para mantenerse actualizados, como qué hacks o qué skills le darías a un abogado para estar bien actualizado en el mundo jurídico. ¿Cuáles son esos puntos que nos recomendarías? Mira, para mí el primero, y ese lo tiene que hacer todos sin excepción. Incluso yo doy clase en la universidad en la especialidad de clases de amparo laboral. ¿En la autónoma? En la autónoma, sí, en la especialidad. Y a mis alumnos les digo, todos los viernes se publican tesis y hay que leerlas. El que no lee no se actualiza, porque si no sabes eso, son los precedentes, los criterios que te va poniendo nuestro máximo tribunal, que son obligatorios. Entonces, eso es como mínimo lo que tienes que hacer, es todos los viernes meterte al semanario judicial para ver cuáles fueron los criterios nuevos que salieron. Esa es una. Y si eres, entonces, verlo, pero no solo leer las tesis, porque ya ves que es un resumen de la sentencia, es leer las sentencias, porque al leerlas tú ves cuál es la postura del tribunal, cómo piensa el tribunal, cómo interpreta, cómo argumenta. Incluso para tu lenguaje, yo la verdad
sentí que cuando yo leía las sentencias, me amplió mi lenguaje, mi forma de expresión, mi forma de estructura. Para mí me impactaba y era como unos ídolos para mí de cómo plasmaban en la sentencia el ministro José Ramón Cosío Díaz. Me gustaba mucho su sentencia, su estructura, y porque la hacía como si fuera un libro, pero te iba poniendo títulos y subtítulos y Sí. muy bien identificado el problema jurídico. Entonces a veces no había que leer toda la sentencia porque a lo mejor había 20 problemas jurídicos, pero a ti te interesaba uno. Claro. Pues nada más te ibas al apartado. Y la verdad, a mí me gustó mucho esa forma de estructura de sentencia. Lees mucho, entiendo, Toño. Sí. Me gusta mucho leer sobre todo sentencias de la Corte y de la Corte Interamericana y libros sobre todo de los neoconstitucionalistas. Me gustan mucho su forma de entender el derecho. ¿Lagos del Campo? Sí, lo he leído, Lagos del Campo. ¿Cómo ves ese asunto? Revolucionario, ¿no? Revolucionario por lo que se planteó. Sí. Toño, ¿ahora estás leyendo algo diferente a lo jurídico? ¿Solo lees ahora temas jurídicos? Fíjate que yo no soy, 100% jurídicos. Ahorita ya lo había leído yo, pero lo estoy releyendo, las claves de la argumentación de Anthony Weston. Ese lo estoy releyendo otra vez. Un libro un poco difícil de conseguir, ¿eh? Sí. Está en internet, en Google, lo encuentras, lo googleas, Fíjate que yo tengo una mala práctica, yo ya me acostumbré mucho a leer en virtual, entonces me gusta, los compro para tenerlos en la biblioteca, pero muchas cosas las leo en digital. ¿Qué crees? Que yo, por el contrario, yo no me acostumbro a leer en virtual, no lo logro. Yo suelo rayar mucho los libros y no lo acostumbro. ¿Tú, Alex? Físico, sí, es muy raro, sí. Son como la excepción, pero bueno. Toño, esos son, ¿ves el diario oficial de la Federación? Sí, también lo reviso en las mañanas. Digamos, en mi celular lo tengo como en la pantalla principal y lo reviso para ver qué es lo que va saliendo el día a día. Claro. Y otro tip, fíjate, por ejemplo, yo como secretario, hay muchas cosas que ya hacemos de formato, por decir, el apartado de competencia. Pero yo, aunque sea de formato, siempre lo leo porque yo he visto sentencias que siguen aplicando un artículo que ya está derogado o que se reformó o que ya no dice lo que dice o que se recorrió. Sí. Entonces yo cuando les enseño a las personas que nos ayudan, que me gusta enseñarles, les digo, a ver, ¿leíste el artículo? ¿Sabes qué dice? No, sí, ya lo leí la vez pasada. No, ahorita, porque tú no sabes si ayer se reformó. Sí, claro. Y a lo mejor no va a pasar siempre, pero sí ha pasado. Sí, y se ve raro, se ve mal. Se ve mal. Y incluso fue un caso práctico. Fue un asunto de posesión con fines en materia penal federal. Y habían dejado una persona que llevaba escondida el estupefaciente, lo metió al cerezo y la procesaron como posesión con fines. Y había una tesis que decía, una jurisprudencia que decía eso, pero después fue superada y dijo que ya nada más era simple posesión. Y le seguían aplicando, o sea, la procesaron y la pena era mayor y todo, entonces, pero ya tenía 5 años de superada o 4 y dices, ay. Sí, claro, la actualización es importante. Es muy importante. Toño, quiero pasar a este tema, ¿no? Ya nos platicaste de qué estás trabajando, ahora qué puesto aspiras, hacia dónde vas, qué sigue para Toño. Sí, mira, mi sueño es ser juez de distrito, yo quiero ser juez de distrito por un anhelo que tengo, pero también por un compromiso que hice conmigo mismo cuando era niño. Te digo que era de una comunidad de escasos recursos. En ese tiempo, pues, si eras de escasos recursos, eras sujeto de mucha discriminación o hasta de injusticias, pues, porque al final es así y había sido así. Entonces, como que desde ese tiempo me vi y dije, en un futuro quiero ver cómo cambiar esto, y entonces mi compromiso de que yo ya viví injusticias, yo ya viví los problemas sociales desde lo más bajo, y quiero que como juez de distrito acercar la justicia, pero realmente acercarla a las personas que más lo necesitan y analizar los casos, pero con ese sentido humano de que tú lo viviste. Entonces tienes, y hay casos muy particulares. Mira, cuando estás como juez o magistrado y tienes que resolver sobre las pensiones, a veces eres muy rudo en los requisitos o en lo demás, y te pierdes de la finalidad de lo que se busca con la pensión. Pero cuando ya se pensionan, dices, si te aplicara tu propio criterio, no tuvieras derecho a esa pensión, ¿no? Claro. Entonces, al final, como que nunca somos empáticos, nunca vemos que tal vez algún día vamos para allá,
y tenemos que ser empáticos con la persona que viene a solicitar justicia y tratarnos de poner en su situación y analizar el caso de una perspectiva más real, no solo en documento. Entonces, esa es mi visión de ¿Estás para juez de distrito en materia? le ponen competencia mixta, o Okay. sea, de todas las materias. De todo, ok. Así es. Toño, ¿recuerdas algún momento, ahora te referías a ti como una persona de escasos recursos? ¿Recuerdas algún momento donde hayas sentido esto? ¿Recuerdas así algún momento donde esto haya sido Marcado. Ajá. Sí, mira, haz de cuenta que cuando era chico, te digo, no teníamos mucho dinero y mi papá, con algún esfuerzo que se había ido a Estados Unidos, logró comprar una parcela. Uh-huh. Y ya la sembró, ya que estaba sembrada, de la nada se la quitaron. Y pues no sabíamos, claro, no sabíamos, no habíamos hecho un documento, nada, había sido de palabra todo. Y a mí no se me hacía lógico y de eso dependíamos para comer, porque la cosecha era maíz y frijol, la siembra era maíz y frijol, estaba proyectado para vivir de eso un tiempo, y de la nada se la quitaron ya sembrada, y a mí no se me hacía lógico que si él había pagado por ese pedazo de tierra, se lo pudieran quitar así de la nada. Y eso me quedó marcado y dije, no creo que eso sea así, o sea, no es justo, no es lógico, y además ni siquiera le regresaron el dinero que había pagado. Toño, ahora quiero hacerte dos preguntas en este sentido. La primera, tú sabes, sobre todo estando en un juzgado de distrito mixto, sabes que te va a llegar de todo. Así es. De todo. Y me refiero de todo tal vez a problemas que pueden representar una discusión constitucional, por así decirlo, ¿no? Así es. Llámese, por ejemplo, familias multiespecies, un tema que se ha discutido, por ejemplo, en Colombia, que ya quieren que los perritos tengan derechos como pensión, temas de lenguaje inclusivo. La otra vez, casi siempre lo decimos en nuestros capítulos, pero Alex y yo discutíamos sobre una sentencia donde se refirieron a una persona como quejose, no como quejoso ni quejosa, sino como quejose. Así es. Entonces discutíamos un poquito sobre esa parte del lenguaje inclusivo. Sabes que también por ahí hubo un criterio respecto del poliamor. Ajá. Creo que a tus manos van a llegar temas ciertamente de ese tipo, digamos. Pueden ser hasta controversiales, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cómo piensas resolverlos? Toño, cuéntame un poquito de tu punto de vista. Yo creo que no nos podemos cerrar a esos temas. Yo sí, mira, yo soy de la idea de que, digo, tendríamos que tener el caso concreto, pero vamos a analizarlo, vamos a ver los criterios que ha habido de la Corte y sobre eso seguir construyendo, pero yo sí sería un poco en pro de ese tipo de derechos, tomando como referencia lo que vaya diciendo la Corte. Si tú sabrás que también recientemente acaba de sacar un precedente en relación con animales, que son seres sintientes y que por lo tanto hay que protegerlos de ciertas circunstancias, ¿no? Incluso también el delito que está aquí en Querétaro, que tipifica con, si no mal recuerdo, con la misma pena, un poquito mayor a la pena de muerte, al maltrato de los animales. Entonces, como que la tendencia de la Corte va en ese sentido. Claro, yo soy respetuoso de los criterios superiores, porque al final esos criterios son los que están imperando en este momento. Si con la nueva conformación de la Corte hiciéramos un proceso regresivo, yo seguiría tratando de impulsar eso, pero al final yo me tengo que un poco ceñir a esos criterios, porque Exacto. Si no lo hago, pues incurría en una responsabilidad administrativa. ¿Hay vacíos constitucionales? Yo creo que sí hay muchos vacíos que hay que llenar de interpretación, incluso que hay que llenar de interpretación con normas de derecho internacional, con por lo menos tomar como referencia sentencias internacionales como una referencia para ver en qué nos pueden ayudar a resolver los casos. Pero para mí sí hay vacíos. O sea, no está todo dicho en derecho. No está todo dicho. O sea, hay muchos temas que incluso a veces parecen algo temas trillados, pero siempre hay algo que le podemos encontrar. Entonces, al final del día, y eso pues, solo cuando nos van llegando los casos y dices, híjole, esto no lo había pensado de ese modo, ¿no? Claro. ¿Hay en derecho hay empates, Toño? Empates en el sentido de que si quedan tablas, yo no. O sea, siempre, a mi juicio, siempre gana uno o pierde uno, por más que aunque se declare la prescripción, bueno, por lo menos al que estaban demandando ya ganó, porque no lo van a condenar, ¿no? Al final del día yo soy de la idea de que no hay empates, gana uno, pierde o pierde, gana uno y pierde otro. Ok. Toño, digo, ya nos platicaste mucho, fue muy agradable la plática. Toño, ahora sí,
platícanos bien al 100% cómo te encontramos en una boleta, cuéntanos del número, cuéntanos de cómo podemos votar por ti, redes sociales, ahora sí cuéntanos todo, por favor. Sí, mira, como les comentaba mi nombre es Antonio Castillo Álvarez, soy candidato a juez de distrito especialidad mixta en el 15º circuito o 15 circuito en Baja California. A mí me buscan en la boleta amarilla. Las boletas amarillas todas, cuando vayan a votar les van a dar 6 boletas y van de varios colores, pero la que para mí es importante es la amarilla. A mí me encuentran en la amarilla con el número 16 y del lado de los hombres, porque va a estar dividida la boleta por un lado mujeres y por el otro lado hombres. Entonces es importante que ubiquen bien dónde están las mujeres, dónde están los hombres. Yo estoy del lado de los hombres, y del lado de los hombres, ahí hay que, si les gusta mi propuesta, tendrían que poner el número 16 en esa boleta amarilla. Perfecto. ¿Redes sociales, Toño, por favor? En todas las redes sociales, que es TikTok, Facebook, Instagram, X, me encuentran como Antonio Castillo Álvarez. ¿Hay alguna verificada? Creo que sí. Creo que solo la de X, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero igual las ponemos. Te lo pregunto porque si están verificadas, porque ya un candidato nos dijo que por ahí le plagiaron una cuenta. Ok, para tomarlo en cuenta. Exacto. Y pues, Toño, no sé si quieras compartirnos un mensaje final respecto a tu candidatura. Sí. Adelante. Sí, mira, en la candidatura se me olvidó platicarles que el circuito judicial es Baja California, pero para efectos electorales lo dividieron en 2. Entonces, se llama circuito judicial 15, pero distrito judicial, así distrito judicial electoral, lo dividieron en 2. Entonces yo voy para el 1. ¿Y el 1 qué comprende? El 1 comprende Mexicali, Ensenada, San Felipe, San Quintín y San Luis Río Colorado. Es decir, ese es de Sonora, pero por una cuestión distrital incluyeron un municipio de Sonora que está pegado con Mexicali. Okay. Entonces las personas de esos municipios son los que podrían emitir su voto hacia mí, digamos, en favor. Toño, ¿algún otro mensaje final? ¿Tema de propuestas? Sí, yo en las propuestas que tengo es unas sentencias tienen que ser claras y sencillas, una justicia al alcance de todas las personas, una justicia con equidad y sentido social. Cuando digo equidad me refiero a que no puedes tratar igual a los desiguales, sino que tienes que adaptar a las circunstancias al caso. Y yo pongo un ejemplo, me gusta ponerlo porque, como tú sabes, en materia laboral, regla general, la carga de la prueba es del patrón. Y yo pongo un ejemplo y digo, y este es un ejemplo hipotético, pero creo que se podría dar. Yo digo, imagínense el caso en el que el patrón sea la señora de la esquina que tiene un puesto de taquitos o gorditas, que que gana nada más para vivir, pero por circunstancias tuvo que contratar a una persona, y una persona que tenga un papá multimillonario que por castigo le diga, mira, como te portaste mal, te vas a ir a trabajar, y que llegue a trabajar con la señora de la esquina. Y que después por angas o mangas se sienta despedida la persona que es la trabajadora. Y a mí me parece ahí que en ese caso hipotético, atendiendo las circunstancias, no operaría la regla general de que al patrón le toca la carga de la prueba, porque ahí ya no está esa desigualdad. Más bien, la que tendría más posibilidades para defenderse ahí sería la trabajadora, porque todo su entorno social nos evidencia que tiene más recursos, y en ese caso yo invertiría la carga de la Toño, prueba. Te agradezco mucho, Toño, que hayas aceptado la invitación de venir al podcast. Me voy tranquilo, Toño, porque te noto como una persona, digo, no me gusta a mí compartir mucho esa parte de mi vida, pero yo también crecí en un ambiente muy hostil, donde a veces la gente no, pues sabes, ¿no? Como ese lado social bajo, ¿no? Entonces, me siento tranquilo de que una persona como tú pueda estar compitiendo para ser juez. Sé que le vas a dotar a la justicia de ese sentido social, y eso me deja muy tranquilo, porque te digo, parece que viniéramos como de lugares muy parecidos, exactamente. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido, Toño. Me siento muy agradecido de que hayas estado acá. No, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu audiencia. Yo les agradezco este espacio, porque si no fuera por esto no podríamos darnos a conocer y dar a conocer las propuestas que tenemos. Perfecto, te lo agradezco, Toño, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Listo.